The recording has stopped. This meeting is being recorded. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos tocando el ejercicio, ¿no? De humidificación. Faltaba calcular solo algunas cosas, ¿no? ¿Qué faltaba? El volumen húmedo. ¿Alguien lo calculó? Sí, profe. ¿Qué salió? ¿Cómo lo calculaste? Pues nada más tomé la fórmula de arriba y sustituí la temperatura 2, dejé la presión y dejé el 70% de humedad. Entonces, ¿la fórmula fue la de BH? ¿Algo así? Sí, BH, ¿no? Sí. BH, ¿qué está en función de? Dime, ¿qué quieres? Puse T2, P, 70. Que es el 70% de humedad, ¿no? Esa humedad, entonces, sería el volumen húmedo. ¿Perdón? El volumen húmedo a la temperatura 2, la presión atmosférica y 70% de humedad, ¿no? Digamos, eso podríamos ponerlo como que es BH2. ¿Te salió eso? Sí. Profe, le iba a preguntar si en la carga no falta una G. Ah, sí, nos faltaba la G, ¿no? Sí, la G. Que es la del... Porque así nada más era entalpía, ¿no? Creo que lo comentamos al final, ya no estoy seguro, pero faltaba la G. Efectivamente, ¿no? Que es la que la hace entonces por todo lo que tenemos ahí, ¿no? La carga debe ser algo así, ¿no? ¿Sí? Sí. Y entonces ese es el volumen 2. The recording has stopped. ¿Me oyen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Se cayó la red, quién sabe, de repente se cayó. Tiene días, ya ven, desde la clase anterior, ¿no? Estos 3 días ha estado horrible mi red, no sé qué pasa. Qué mala suerte. Sí, voy a quitar el video mío, para ver si eso baja un poco la carga, ¿no? Y entonces... This meeting is being recorded. Y entonces estaba comentando que faltaba efectivamente la G, ya no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Daniela comentó eso, que faltaba la G, y lo anoté entonces, ¿no? Y el volumen húmedo será el volumen húmedo 2, pero
También, digamos, para especificar todo el proceso, normalmente cuando decimos de especificar el proceso tenemos que decir la corriente, su concentración, eventualmente, en este caso la humedad, y temperatura y condición térmica. En este caso agregaríamos el volumen, ¿no? Entonces, ese es el volumen de la salida. ¿Cuál es el volumen de entrada, por ejemplo? ¿Qué cambio de volumen sufre el aire? Entonces, a la entrada, ¿qué condiciones pondríamos? Sería T0 y 50 de saturación. El volumen cero sería S0, S0 y 50. Otra, ajá, en su variable HR0, eso corresponde a al porcentaje de saturación disponible, ¿no? A la humedad relativa. Ajá. Ah, ok. Pero sí lo puse de punto 4, ¿está bien? Porque... Lo pusimos, a ver, señor, ¿dónde lo usamos? Lo usamos... no lo hemos usado en realidad, ¿no? O lo usé en algún lado. Hacia aquí. Como fracción. Esta es la... Sí, solo lo mencionaba porque en el enunciado dice el aire disponible tiene una humedad relativa del 50%. Pero no pero sé si... tomamos la que había en el ambiente, ¿no? No la del enunciado, digamos, al final. Ah, ok. ¿Cierto? Pero de hecho sí hay una comentario que vale la pena en el sentido de que yo lo que hice aquí fue básicamente lo que hace la fórmula de humedad relativa, ¿no? Para leer la humedad absoluta. Esto es, si regresamos a la figura, agarré, digamos, lo que quería era calcular la humedad de entrada acá, ¿no? Y para calcularlo agarré la de saturación y la multipliqué por 0.4, pero en realidad esas líneas ya son eso. Entonces, en realidad lo que hice ahí debería ser lo mismo que haberlo hecho con la que teníamos definido como humedad relativa, ¿no? Esta función me debería de haber dado eso. O sea, ahí podría haber puesto simplemente, en lugar de esto, simplemente la humedad relativa a la temperatura de entrada, T0, la presión atmosférica y de 40%, ¿no? Era lo mismo en principio, ¿no? Porque lo que hace esta función es literalmente lo que hice aquí, ¿no? ¿Sí? Ok, sí, profesor, gracias. Y esa era H0. Entonces, vale la pena que lo dejemos así. Y entonces, el volumen húmedo 0 sería esto, el volumen húmedo 1 sería igual. Perdón, en realidad sería como el volumen seco, ¿no? Sí, con T1. Con T1. Y en realidad tenemos el volumen seco. ¿Dónde están los volúmenes? Será el último que metimos. El volumen... Estoy buscando la fórmula que no la recuerdo. Esto, ¿no? En realidad, el volumen húmedo lo está calculando así, ¿no? Está utilizando el saturado y el seco. Pero a la temperatura aún estamos en una humedad relativa de 0. En realidad, no tiene sentido hablar de la humedad relativa pasando de la temperatura de ebullición, ¿no? Entonces es como si fuera el gas seco. Entonces usaría esto, ¿no? Como tal. ¿Sí? Porque si le pongo la humedad relativa, en realidad no tiene humedad relativa, ¿no? Aquí sería básicamente 0. O sea, y espero que se comporte básicamente como aire seco completamente, ¿no? Y entonces... ya no la fórmula Bsec. Así, ¿no? Y las entalpías, ¿no? Algo similar con las entalpías, ¿no? Las entalpías, pues podemos utilizar fórmulas tal cuales, ¿no? Que eran estas, ¿no? Pues básicamente la misma fórmula que tenemos para las otras. De hecho, ya lo podemos poner al lado para...
Igual la entalpía, teníamos una dividida entre entalpía húmeda y entalpía seca, ¿no? Otra vez, ¿dónde está? Bueno, le ponemos 0. Aquí, si le ponemos 0 a esto, lo va a mandar directamente a eso, ¿no? Porque no puse la otra fórmula, ¿no? No lo recordaba. Y entonces... Acá le podemos poner 0. La relativa que es... dijimos 40 de entrada. No, 70. Están ahí 70. La de entrada es 50 de humedad, las que, como las tengo en diferente posición, es así. Temperatura 0, unos argumentos, ¿no? Aquí no la tenemos separada, entonces voy a poner 0, P1, 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 P1. Y simplemente así, ¿no? Ahí... El caso es que con eso ya podríamos tener todo lo que queremos, ¿no? Acomodar nuestros datos, como queramos, ¿no? Quizás para propósitos de la gestión, ponerlo como la temperatura 0, pues pongo este, humedad 0, entalpía 0, en todos los casos, entonces, puedo verlo así como temperatura, bla, 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 delta T 0. Y me está faltando volumen. Y así, digamos, tendríamos el caudal, que como es siempre se seca, pues no cambia. En realidad, lo podemos cambiar con el volumen para pasarlo a metros cúbicos si queremos, utilizando el volumen y mandarlo entonces a metros cúbicos. La temperatura, su humedad, y el volumen. Y lo puedo poner en los 3 puntos, ¿no? Si no la tenemos como tal, no. Bueno, eso no cambió, perdón. Eso no cambió. 0, delta H 1. Dos. Creo que ya, ¿no? ¿Sí? Algo interesante a notar es que en realidad el volumen no cambia tanto, ¿no? Por eso creo que vale la pena ponerlo, ¿no? Cuando estamos diciendo más o menos un aire que tiene un volumen de 1.138, cuando lo calentamos, efectivamente lo expandemos un poco, hasta 1.53, pero luego se enfría y aunque adquiere humedad, tampoco acaba súper lejos, ¿no? Acaba en 1.27. O sea, no es tan espectacular el aumento de volumen como podríamos probablemente haberlo esperado intuitivamente, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. En realidad, todo el chiste de este tipo de cálculos, ¿no? Como ven, es relativamente simple. Lo que hicimos fue básicamente este movimiento, ¿no? Como está en la figura. Esto, ¿no? Calcular eso. ¿Dudas? ¿No? Algo que vale la pena hacer, solo por completar el tema, digamos, es, si yo digo una depresión de bulbo húmedo, ¿cómo calcularían la humedad? Esto es una ilustración alternativa, ¿no?
Esto es, si decimos, yo estoy a 23 grados Celsius, con 8 grados. Profesor, se le escuchó, bueno, le escuché muy trabado. ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Así que si, solo para cerrar este tema y ver que efectivamente tendremos el asunto de la carta psicométrica, si yo digo que tengo aire, que tengo a 23 grados Celsius, y luego digo que mido, de ese aire mido una depresión de bulbo húmedo de 8 grados Celsius, ¿cuál es su humedad absoluta y relativa? Díganme cómo haríamos eso. Ya lo habíamos comentado, pero es importante saberlo. Y entonces es hacerlo, ¿no? ¿Qué haría? Yo les digo algo así. ¿Ideas? No era donde tenía que llegar a la temperatura. Bueno, tenía que llegar ahí. Perdón, con la temperatura de rocío, ¿no? ¿O no? No, ¿verdad? Esa es la temperatura de rocío. Eventualmente me podría servir, pero no medí la temperatura de rocío. Ya que lo dijiste, pues pongámoslo, ¿no? Pero no es exactamente eso, no es lo que les había puesto antes, ¿no? Entonces, ¿cómo responde esa pregunta? ¿Cuál es la temperatura de rocío? ¿Cuál sería? Aquí. ¿Lo podemos saber con eso así como está? No, porque no sabemos en realidad la humedad, ¿no? Si yo quisiera conocer la temperatura de rocío, necesito saber qué humedad tiene. Pues tenía que subir a la curva de 100% de saturación y luego seguir la línea de Percibir cómo. bulbo. Eso es Pues, para hacer qué. para calcular lo de la humedad. Ok, entonces, tengo 23 grados Celsius. A partir de esos 23 grados, ¿qué hago? Le resto 8 grados y en esa temperatura subo hasta la línea de 100% de saturación y sigo una curva, pues sí, una recta de bulbo húmedo. Y Ok, cuando entonces, de ahí de seco, bajo a húmedo, que será entonces, de acuerdo a los 8, pues los 23 menos los 8, ¿no? Ok, y de ahí subo hasta la curva de saturación, hasta la humedad saturada. Ok, y entonces con las funciones que tengo aquí, eso sería equivalente a decir que agarro que necesito la curva de la línea azul, ¿no? Entonces, dado que les acabamos de poner acá arriba, pues agarrar esta, por ejemplo, que incluye a la saturación, ¿no? Se puede decir, bueno, la humedad de saturación de este bulbo húmedo es la humedad relativa a la temperatura que me salga ahí, a la presión que quiero, y la humedad. Entonces, como quiero la de saturación es 100%, ¿no? Y uso esa fórmula. Entonces, según esto, de 0.014.
sea, lo que hicimos ahí fue, digamos, de 23 le quitamos 8, entonces nos quedamos en 15, y luego subimos. Y en principio vemos .014. Como ven aquí, .014. Coincide, ¿no? En realidad estamos a 15, entonces es básicamente ese punto ahí. Luego, pues, Daniela o alguien más. ¿Qué hago? Daniela se desconectó. Seguimos una línea de bulbo húmedo, ¿no? De las amarillas hacia la temperatura en la que estábamos. Entonces, si este punto, voy a agarrar la línea punteada hasta llegar a los 23, ¿no? Entonces debería ser como por ahí, ¿no? ¿Sí? Sí. Y entonces lo que voy a buscar es que coincida eso con el 23. Entonces, la línea de bulbo húmedo, la formulita que teníamos era esta, ¿no? Entonces, ¿qué quiero de esa línea? Lo que estoy buscando es la temperatura, o ya sé qué temperatura es. Sé a qué temperatura es, ¿no? Son 23 grados. Partiendo de qué saturación, pues la que me dio aquí arriba, ¿no? Que es esta, la que estoy usando, ¿no? A la presión que tengo, y eso en principio me da .011, efectivamente, ¿no? Eso entonces es que lo que estoy buscando, ¿no? ¿Cómo le pongo? H del sistema. Más bien H ambiental, sería eso, ¿no? Esa sería mi humedad ambiental, ¿no? 0,14. ¿Qué porcentaje de humedad es eso entonces? Esa es la humedad absoluta. ¿Cómo podría saber qué porcentaje de humedad es? ¿Ideas? Hay más de una forma de hacer eso con lo que tenemos ahí en el archivo. ¿Y esta es la humedad absoluta? ¿Ah? A ver. ¿Sí? Ay, podemos utilizar la de... Ay, no se cancela, perdón. ¿Cómo definimos la humedad relativa? El de las primeras ecuaciones que vimos, la humedad absoluta entre la humedad de saturación por 100. Ajá. Entonces podría hacerlo así simplemente, ¿no? O sea, podría, si me voy directamente a esa definición, digamos, lo podría poner como que la humedad relativa, un porcentaje, de relativo, lo pone separado, humedad relativa, sería entonces, según la definición, literalmente esta, ambiental, sobre, ¿qué? La desaturación, ¿no? ¿A qué condiciones? Otra vez, puedo agarrar esta es una desaturación, cuando le pongo el 100%, pero no es a esa temperatura, solo tengo que poner la temperatura a la que lo tengo, ¿no? Que son de seco. Y simplemente eso me debería de dar, ¿no? ¿Sí?
Entonces es relativamente sencillo esto, ¿no? Solo hay que recordar un poco las definiciones o regresar a las formulitas. No vale la pena aprenderse fórmulas, nunca, creo. O en general, pues, al menos. Pero con esto ya, ¿no? O sea, solo aplico la definición. Alternativamente, habría podido hacer una búsqueda un poco más elaborada, ¿no? Si no la conocí, esto podría haber puesto que yo estoy buscando cuando coincide esta humedad para un cierto porcentaje variable aquí con el valor que tengo acá, ¿no? A las condiciones que tengo, ¿no? Esta es una línea fija, básicamente, un valor fijo. Entonces lo que estaría moviendo ahí sería el valor de porcentaje para que al final me diera eso, ¿no? A esa temperatura, ¿no? ¿Sí? Pero ya está, ¿no? Entonces mejor es simplemente esto, yo creo que es como más claro. Y ya lo tenemos, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Entonces, esa es la historia. Básicamente, historias similares son las que hacemos con lo que pasa del lado del gas, ¿no? Cuando el gas lo metemos y asumimos que se está saturando de manera diabática, entonces podemos calcular esos cambios, en realidad, como ven, prácticamente sin considerar el sólido, ¿no? Solo necesitamos la información de cuánto líquido está retirando. Y solo hay que usar el diagrama psicométrico o las fórmulas correspondientes, ¿no? ¿Cómo hacemos el secado, efectivamente? ¿Cómo procedemos a secar? ¿Qué vemos en el sólido? Como ya lo habíamos básicamente comentado hace un momento en la sesión anterior, podemos definir la humedad del sólido en base seca, ¿no? Como esto, como la masa del agua sobre la masa del sólido seco. Esto lo podemos calcular, relacionar fácilmente con la base húmeda, con esta formulita, ¿no? Pero en realidad lo que queremos, nos conviene esta para mantener la idea, los cálculos básicamente como los del gas. Y entonces, cuando pienso en el equilibrio, como siempre, otra vez se repite siempre la misma historia, recuerdan del curso, ¿no? O sea, si yo quiero calcular un proceso de separación, me interesa primero ver cómo es el equilibrio, porque hacia allá tenderá el sistema una vez que yo lo desestabilice. Pues, cómo es el equilibrio del sistema que estoy contemplando, y luego la velocidad de transferencia de masa, ¿no? Entonces, hacemos algo básicamente igual todo el tiempo. El equilibrio lo podemos expresar de diferentes formas, pero una de las formas más comunes es expresarlo como una especie de isoterma de absorción, donde yo tengo la humedad en el aire, solo que aquí es al revés, está la humedad en el aire contra la humedad en el sólido. Se parece a la absorción en el sentido que tenemos lo que hay en una fase contra lo que hay en otra fase, a ciertas condiciones de presión y temperatura. Solo que aquí el sólido lo ponemos abajo y el fluido está en las Y, ¿no? En las ordenadas. Y entonces, normalmente cuando hacemos esto, lo que hacemos, imaginen que básicamente lo que haríamos para determinar eso sería tener en un sistema cerrado el gas, el aire, como lo tenemos, en contacto con el sólido húmedo y dejarlo que alcance el equilibrio. Y entonces, una vez que alcanzó el equilibrio, mido la humedad en el aire, ¿no? Y mido o calculo la humedad en el sólido seco. Y entonces con eso puedo ir trazando los puntitos aquí como siempre, ¿no? Igual que en una isoterma. La idea de poner la humedad es porque la humedad, en realidad, si nos vamos a la fórmula, como está puesto acá arriba, refleja básicamente la presión, ¿no? Aproximadamente, si desarrollo la relación entre la humedad y la humedad saturada como porcentaje de humedad, que es lo que tengo aquí. Aquí no salió el porcentaje, pero esto es más bien como un porcentaje o fracción de la humedad relativa. Al final, cuando hago todos estos calculitos, me queda que es aproximadamente la presión que está emitiendo el agua asociada al sólido contra la presión de vapor que ejercería el agua si estuviera sola. Esta proporción es básicamente la actividad, lo que consideramos como la actividad de agua. Muy socorrido en alimentos, ¿no? Y en realidad los más también, pero no solemos meternos tanto como los alimentos, ¿no?
Esto es, si yo tengo que el agua está ejerciendo, tiene una presión igual a la presión de vapor, su humedad, la humedad del aire, el aire está completamente saturado. Y esta es una actividad de agua básicamente de 1. Pero así se está comportando el agua. Es capaz de ejercer esa presión. ¿Por qué no ejercería esa presión de vapor el agua? ¿Por qué no la ejerce siempre? Pues porque de alguna forma, en su asociación con el sólido le está, entre comillas, bajando energía, digamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo podría estar ocurriendo esto? Literalmente, imaginen que tienen ustedes agua libre, como si tuvieran agua en un recipiente, y tienen agua que está mojando alguna cosa. La presión de vapor que ejercen es diferente. El agua libre va a estar ejerciendo la presión de vapor, mientras que lo que está asociado al sólido va a ejercer una presión inferior. ¿Por qué? ¿Qué se imaginan que puede estar ocurriendo ahí? ¿Por qué no lo haría? ¿O por qué sí lo haría? ¿Ideas? Creo que es una práctica común de los alimentos hacer determinaciones de humedad, ¿no? Con la famosa termobalanza. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien de alimentos que haya aquí por aquí? ¿O no? ¿O lo ha visto? Bueno, es cierto que ahora que no estamos en prácticas, ¿ya lo vieron? ¿O no? ¿O no me están oyendo? Sí, sí lo escuchamos, profesor. Se Pero oye. no, yo no lo he. ¿No? Bueno, el caso es que si ustedes ponen a secar algo, alguna humedad se va a retirar fácilmente y otra se va a retirar más difícilmente. Si lo pongo aquí, como está en la figura, digamos, básicamente lo que vemos es que si la humedad, el continuo de humedad es muy grande, esa humedad puede ser capaz de ejercer básicamente la presión de vapor del agua. Esto es, el aire se satura completamente, puede saturar completamente el aire. A esa humedad que nos está ejerciendo esa presión de vapor y entonces está saturando, es capaz de saturar completamente el aire, le llamamos no ligada. Es esta parte plana en la figura. Pero si la humedad empieza a bajar a partir de cierto valor, el aire ya no alcanza a saturarse, no está a su máxima capacidad, está un poco más abajo, ¿no? A esta humedad, en la que ya no logra ejercer esa presión, le llamamos ligada. Ligada porque de alguna forma está asociada al sólido. Y esa asociación con el sólido no le permite comportarse como si fuera agua libre. Ahí siempre tenemos como confusión con esto, porque también le llamamos libre a esto, pero como humedad no ligada, ¿no? ¿Qué podría ser? Puede ser, primero, se puede ser que el agua esté asociada a capilares, ¿no? Si el agua está asociada a capilares, ahí, como recuerdan, hay un poco de energía en los capilares, ¿no? Los capilares se ejerce cierta energía, entonces el agua no se mueve libremente, entre comillas, para que se evapore fácilmente, ¿no? El sólido está como impidiendo que se libere porque está jalándola al agua y el agua entonces se jala a sí mismo, digamos, y evita que se siga evaporando, ¿no? Reduce su actividad, su asociación con el sólido, ¿no? Pues puede ser que sean los capilares y también puede ser evidentemente que el agua esté absorbida en la superficie del sólido, puede ser que esté absorbida adentro del sólido. Pues como en todo lo que está acá, puede ser agua de ese estilo, ¿no? Agua que está en capilares y que entonces no ejerce su presión de vapor como libremente. Puede ser que sea el agua absorbida. El agua absorbida va a ser difícil de quitar en realidad, esa primera capa. Y también puede ser que sea agua que esté adentro del sólido, porque ¿qué tipo de sólidos queremos secar? O sea, piensen, ¿qué productos queremos secar? ¿Algún producto ambiental que queramos secar? ¿Uno de alimentos, uno de farmacia, uno de biotec? ¿Qué dicen? ¿Cómo qué secamos? Los ambientales, ¿qué secan? ¿Qué querrían secar los ambientales?
ejemplo, lodos, ¿no? Lodos activados, quitarles la humedad, secarlos literalmente, ¿no? O secar en realidad tejidos vegetales o cosas así para hacer, o desechos, para procesarlos de forma seca, ¿no? ¿Cómo está el agua que está ahí? ¿Cómo está el agua asociada a la tierra? ¿Cómo está el agua que está asociada a tejidos vegetales o animales? ¿Dónde está? Igual en el caso de alimentos, por ejemplo, en el caso de alimentos, los alimentos tienen muchos más productos que secar, ¿no? Esto puede ser alguna pasta, por ejemplo, pueden ser, no sé, otra vez, esos tejidos vegetales o animales que queremos secar, por ejemplo, frutas, es muy común secar frutas, ¿no? ¿Dónde está el agua en las frutas? Si yo quiero secar frutas, ¿cómo seco las frutas? Si quiero secar una sopa, una vez que ya se extruyó y tengo la sopa, la tengo en realidad húmeda, ¿cómo la seco? ¿Dónde está la humedad? Etcétera, ¿no? Los de biotecnología puede ser tejido animal o vegetal también. O pastillas, por ejemplo, en farmacia, ¿no? Secarlas. ¿Cómo está la humedad? Entonces, normalmente tenemos esto, literalmente, ¿no? Una que está no ligada y una que está ligada. Y entonces, esa forma de ligación es muy diferente dependiendo del producto. Es algo que no es fácil de predecir, ¿no? Esta curva normalmente no es algo que podamos obtener teóricamente, ¿no? No tenemos ni idea de cómo es, o sea, qué tan fuerte es la asociación, los espacios en los capilares, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso que está absorbido, tampoco sabemos exactamente cómo está la estructura en lo que está absorbido, ¿no? Por ejemplo, los tejidos bien complejos y los vegetales, ¿no? O sea, ¿cómo sacamos esa humedad? Pues será más o menos difícil dependiendo cómo sea su asociación. Entonces, eso es un exoterma y tenemos normalmente esas dos zonas, ¿no? La no ligada y la ligada. Si yo seco, en principio puedo llevarlo eventualmente hasta un cero. Cero de humedad en el líquido, cero de humedad en el vapor. Cero de humedad, perdón, en el sólido, cero de humedad en el vapor, ¿no? Pero normalmente yo no quiero secar completamente algo. Normalmente yo tengo cierta humedad ambiente y a partir de ahí, pues no me conviene secar más. ¿Por qué no conviene secar más allá de lo que me dice la humedad ambiente, de este valor asterisco? Si yo pongo la humedad ambiente y veo que entonces, de acuerdo al equilibrio, la humedad en el sólido es esta, puse asterisco, normalmente no me conviene bajar de ese valor X asterisco, que es el valor de equilibrio con el medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué no me convendría? En el caso del tejido, ¿podría afectar la estructura o algo otro tipo de función? Eso podría ser desde el punto de vista del sólido, lo que estoy secando, pero eso entonces involucraría únicamente la parte de acá abajo, ¿no? Sí. O sea, puede ser que en algún valor de humedad se afecte por alguna razón. No veo exactamente cómo, pero podría ser, ¿no? Pero ¿qué en su relación con la humedad ambiente? Eso es particularmente importante en farmacia. O sea, ¿hasta dónde seco? Si yo tengo que secar algo, digo, porque farmacia es donde normalmente se secan los medicamentos y se empacan, ¿no? También en los otros casos, secamos algo y lo empacamos. Pero entonces, ¿por qué no secar más allá del medio ambiente? Es simple, ¿no? O veanlo así, ¿por qué secar más allá del medio ambiente? ¿Por qué secaría yo más allá del medio ambiente? Primero, ¿por qué quiero secar? A ver, eso creo que no lo hemos comentado, ¿no? O sea, ¿por qué querría yo secar? ¿Por qué quiero secar frutas, por ejemplo, en alimentos, o pastas? Su conservación. En general para conservar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se conserva si seco? Porque al no haber esa disponibilidad de agua, le resultan a los microorganismos
bueno, es más difícil para los microorganismos reproducirse. Normalmente, si lo pensamos como desde el punto de vista de los microorganismos, si ellos necesitan agua, les será mucho más fácil, digamos, hacerse del agua no ligada, ¿no? Es agua libre, básicamente, no ligada. Entonces, si ellos caen, pueden utilizar esa agua y multiplicarse en esa agua. Entre más ligada esté el agua, más trabajo les va a costar, digamos, hacerse de ella, ¿no? Porque, pues dependerá, probablemente están capilares que son más bien inaccesibles. Si está absorbida, pues está inaccesible. Si está adentro del sólido, pues entonces le será relativamente será inaccesible, dependiendo de la naturaleza del sólido, sin duda, pero será más bien inaccesible. Entonces, en general, secar conserva, ¿no? Y por eso quiero secar. Entonces, ahí eso nos podría hacer pensar, bueno, pues entonces retiro completamente la humedad. Me voy a cero, porque entonces me aseguro que no haya nada de humedad libre. Entonces, ¿por qué no secar hasta cero? Porque, bueno, habría un punto en el que complementaría, por ejemplo, en el caso de un fármaco, pues la acción, ¿no? De cierto fármaco. Pero si está seco, pues cuando se lo tome alguien, se va a humedecer y entonces se va a disolver y todo, ¿no? El fármaco no tendrá problema por ahí. Lo digo porque suena como una buena idea, secar mucho. Pero normalmente nos detenemos en este valor asterisco que es la humedad que tiene con el medio ambiente. Es algo simple. ¿Qué pasa si yo seco? Entonces, seco algo abajo de la humedad ambiente y lo saco al medio ambiente. ¿Qué va a pasar? Pues va a tender al equilibrio. Va a tener el equilibrio, así de simple, ¿no? Entonces, si va a tener el equilibrio, entonces, ¿por qué me pasaría yo del equilibrio con el medio ambiente? Porque entonces estaría gastando energía para hacerlo y en cuanto salga se va a humedecer, ¿no? Si yo lo seco más y quiero que se conserve seco, pues entonces tendría que hacer algo para eso, ¿no? Para que se conserve seco. Esto es ponerlo en algo que sea más bien impermeable y entonces probablemente lo pueda mantener mucho más seco, ¿no? Pero si no hago algo de ese estilo, pues entonces normalmente no me conviene secar más allá del medio ambiente, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ese es el equilibrio. Este equilibrio solo normalmente lo determinamos experimentalmente porque no hay ninguna forma buena de predecirlo, ¿no? Y entonces, ¿a qué velocidad se seca? La velocidad de secado la podemos, en realidad la definimos simplemente como la derivada de la variación de la masa seca respecto al tiempo dividida sobre el área. Entonces, como tal, es básicamente eso, ¿no? M es la masa del sólido seco, X es su contenido de humedad, A es el área de transferencia y DT es el tiempo. Entonces, menos eso. Eso es la R. Entonces, normalmente cuando nosotros vemos determinamos un proceso de secado experimentalmente, que es lo que le decía eso que se hace con la termobalanza, vemos cómo varía el peso. En ese caso está puesto como humedad, pero lo podemos ver directamente como el peso respecto al tiempo. Entonces, si yo veo cómo varía el peso o la humedad respecto al tiempo, eso lo que veré es que inicialmente se mantiene más o menos constante, la humedad no varía gran cosa, y de repente cae muy rápidamente, de forma lineal. No estrictamente vemos todas las secciones en todos los casos, pero probablemente de forma lineal. Y luego hay una parte en la que deja de ser lineal y se hace curva. Y luego tiende al equilibrio. Tiende al equilibrio porque, como siempre, pues es básicamente algo que lo ponemos en desequilibrio, el sistema va a tener en equilibrio, y entonces, ¿qué tan rápido llega al equilibrio? Pues dependerá de lo de siempre, la velocidad de transferencia de masa y el área de contacto, ¿no? Que tiene que ver con la velocidad de transferencia de masa total. ¿Por qué? ¿Qué pasará en la zona A, en la zona B, o entre la zona A, el punto A y el punto B, entre el punto B y el punto C y el punto D? ¿Qué dicen? ¿Qué reflejará esto? Ustedes tienen un sólido, imaginen el producto que se les antoje y lo ponen a secar.
Entonces, si ven cómo varía su peso o su humedad, al principio cambia poquito durante algún pequeño periodo de tiempo y luego cambia mucho más rápidamente. ¿Por qué no cambiaría mucho de entrada? ¿Qué tiene que pasar? Que regresamos a toda esa discusión que hemos tenido del asunto del cambio de fase. ¿Qué tiene que pasar? Pues se tiene que calentar el agua, ¿no? O sea, De la temperatura a la que esté, ajá, la temperatura ambiente a la que se encuentre, tiene que moverse hasta la temperatura a la que se va a evaporar, ¿no? Y ujú, entonces lo que ocurre aquí es ese pequeño calentamiento inicial, ¿no? Una vez que alcanzó la temperatura a la que se va a evaporar, dependiendo de la humedad del aire, entonces se empieza a evaporar. Entonces de aquí a aquí solo se calentó, digamos, y aquí empieza a evaporar, ¿no? Entre B y C tenemos una caída lineal. ¿Por qué? ¿Por qué sería lineal la velocidad? La caída de humedad. Si regresan a esto, ¿por qué sería lineal? Entonces empiezan con una cierta humedad y entonces empiezan a secar. ¿Por qué sería lineal? Un poco lo dice la figura, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras tenga humedad no ligada, pues entonces esa humedad no ligada se va a evaporar simplemente como si fuera agua, ¿no? Libre. Insisto, más bien el término correcto es no ligada, ¿no? Esa agua no ligada se evapora fácilmente y entonces espera una caída lineal. Mientras esto, si el área de contacto, el área por la que se está evaporando el agua, no cambia. Mientras el área sea constante y esa humedad libre, pues se va a estar evaporando. Es como si tuviéramos agua en una jícara o algo así, ¿no? Y la estamos evaporando. ¿Por qué cambiaría la velocidad? Pues no tiene por qué, porque las condiciones se mantienen, ¿no? Pero literalmente eso es lo que esperaríamos aquí, ¿no? Es básicamente como agua no ligada y el área de contacto no varía. ¿Y qué pasa entonces entre C y D? Entre C y D hay alguna forma de asociación con el sólido o el área de contacto varía. Esto es, por ejemplo, si fueran cristales o algo así, que están sumergidos en algo, mientras hay agua arriba de los cristales, pues se estará evaporando su agua, pero cuando pasen abajo de los cristales, el área de contacto se va a reducir. Entonces ahí esperaría una variación por eso, ¿no? También si el agua está en capilares o si está absorbida en el sólido, etcétera, cualquier cosa de esas cosas extrañas del agua ligada serían las que estaríamos viendo aquí entre C y D, ¿no? Es un cambio rápido, pero normalmente un cambio no lineal. Y después se mantiene constante porque ya está básicamente en equilibrio con el aire que estoy poniendo, ¿no? Y ahí ya tendría que tener cuidado para que no se queme eventualmente, ¿no? ¿Sí? Esta es la curva de secado que puedo determinar experimentalmente. Y a partir de ahí, con la definición de la velocidad de secado, pues simplemente la aplico como tal. Aquí siempre se come el menos. Esta figura no sé por qué. Pero es menos esto, ¿no? La R es menos la masa de sólido seco sobre el área de contacto, la diferencia de humedad respecto al tiempo. Y entonces, trazando contra la velocidad, veo estas zonas, ¿no? Veo una zona de velocidad constante y luego una curva que puede hacer muchas cosas, ¿no? Aquí puse una posibilidad donde cae linealmente y luego cae no linealmente. Pero entonces aquí vemos lo que acabo de decir, ¿no? Una zona donde se está evaporando humedad no ligada y el área de contacto es constante. No hay ninguna razón que haga que la velocidad de evaporación cambie. Aquí hay algo que cambia, que puede ser el área de contacto o puede ser alguna forma de asociación con el sólido, y entonces eso es lo que acaba reflejando en esta zona, ¿no? Pero entonces esto, como ven, solo es calcularlo a partir de esto. La forma específica es muy, muy, muy variable, ¿no? Pueden ver curvas de 20.000 formas aquí, ¿no? Pero genéricamente es algo así, ¿no? Con suerte algo donde está constante, que me indica la evaporación
de la humedad libre, y luego una parte donde es variable, donde me indica que hay cierta asociación con el sólido. No se ve todo necesariamente en todos los casos, porque podría ser que toda el agua esté asociada al sólido, ¿no? ¿Sí? Pero es muy fácil, ¿no? Como ven, si lo veo desde ese punto de vista. Y entonces, si quisiéramos abordar secado muy seriamente, como lo hicimos un poco con absorción y cromatografía, cristalización, a partir del equilibrio, una vez que conocemos el equilibrio, entonces estaríamos, bueno, y entonces, ¿cómo es la velocidad de transferencia de masa? La velocidad de transferencia de masa tiene que ver con los coeficientes de transferencia de masa, ¿no? El coeficiente en el líquido y el coeficiente en el sólido. El coeficiente en el líquido, pues tiene que ver entonces con cómo esté moviéndose el líquido ahí. Aquí, presumiblemente, si hay líquido externo a sólido, estaría quieto, probablemente. Y entonces tendríamos que obtener una ecuación que nos permitiera estimar ese coeficiente líquido en esas condiciones, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues necesitaremos alguna forma de correlación. Pero los sistemas son tan variables que en realidad no hay, o al menos no es fácil encontrar una correlación para algo así, ¿no? Por la gran variación de los sistemas que tenemos para secar, ¿no? Desde el punto de vista del sólido, tendría que hacer algo similar, conseguir alguna forma para estimar ese coeficiente de transferencia de masa dentro del sólido. La difusión del líquido o la evaporación al interior de los capilares. Si el sólido es poroso, ¿recuerdan? Está lleno de poros. Entonces, el agua que está ahí no está adentro del sólido, en el sentido que no está en el interior del esqueleto, sino que está en los poros que están adentro del sólido. Entonces, tiene que evaporarse, el aire seco tiene que transferir energía hasta donde quiera que esté, y ahí cambiar de fase y luego salirse. Tendríamos que modelar todo este proceso. Otra vez, no es algo imposible, solo es elaborado, pero las posibilidades varían con todos los productos, ¿no? Entonces, son, como ven, algo súper específico. Y por eso es que normalmente secado lo vemos de una forma muy sencilla, porque si lo quisiéramos de ver de forma muy precisa, tendríamos que hacerlo solo para algunos sistemas y entonces meternos con ecuaciones similares a las que ya vimos, pero para esos sistemas específicos, ¿no? Como eso es muy complicado, en realidad necesitaremos un curso y seguramente no acabaríamos para discutir solo secado de una forma muy formal. Entonces, utilizamos un enfoque empírico. Y en realidad este enfoque empírico es más o menos común en el sentido de que los secadores normalmente no es algo que nosotros diseñemos. Los secadores normalmente se compran, digamos, en el supermercado de secadores, o sea, van con un fabricante que produzca secadores y no hacen secadores diferentes. Normalmente no son diseños específicos, son secadores comerciales que los adaptan a su proceso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este enfoque empírico para ver cuánto tiempo tengo que secar, pues deriva literalmente de esta fórmula, ¿no? Si yo quiero medio escalar, que no es exactamente un escalamiento, o calcular el tiempo, pues entonces solo me voy a la fórmula, ¿no? Si yo quiero calcular el tiempo, pues solo despejo de aquí la derivada del tiempo e integro entre qué humedad y qué humedad necesito para ver cuánto tiempo. Y entonces literalmente, esta cosa acá, pero seguro se ve muy pequeño donde lo tienen, el tiempo lo despejo de aquella ecuación, ¿no? Y entonces lo divido cómo varía la humedad respecto a R. Y esto, otra vez, pondría una R, un modelo de R muy elaborado, que me dijera cómo varía la velocidad con la humedad. Y tendría entonces que contemplar el coeficiente del lado del líquido, el coeficiente en el sólido, y contemplar todas las particularidades del sólido que hubiera, ¿no? Pero, si tengo una R experimentalmente, puedo hacer un cálculo sencillo, simplemente basado en esta ecuación, ¿no? Y entonces, este es el enfoque práctico, que es extremadamente simple, ¿no? ¿Dudas? ¿Queda claro como la idea general? Sí, profesor. Entonces, podemos ilustrar rápidamente el asunto de cómo hacemos esto, por ejemplo, con Mango, ¿no? Aquí
por ejemplo, tenemos un caso del estilo, ¿no? Estos son datos experimentales de un artículo, ¿no? Yo tengo mango, imaginemos que tengo 670 gramos de mango, y lo parto en rebanadas, en 25 rebanadas de aproximadamente 4.5 por 3.4 por 0.3 centímetros. Y las coloco sobre una charola separadas entre sí, cubriendo un área de 200 centímetros cuadrados, y después seco, utilizando aire que fluye sobre ellos a 1.9 metros sobre segundo, con una humedad absoluta inicial de 0.18, el aire, y 80 grados Celsius. Y entonces, con estas condiciones, tengo esta curva de secado, ¿no? Entonces, esto es literalmente obtenido experimentalmente. Aquí lo más importante es notar que todo esto, pues depende de las condiciones, ¿no? Depende de las dimensiones, evidentemente, de lo que yo estoy secando, ¿no? Y de cómo están arreglados sobre la charola. Primero, cómo es la charola y cómo están arreglados sobre la charola. ¿Cuál es el área aparente de contacto? Que en este caso son de esos 200 centímetros cuadrados. Es como el área de toda la charola, ¿no? ¿Y cómo hago pasar el aire sobre eso, no? El aire lo podría hacer que llegara en diagonal, por ejemplo, que llegara por abajo, que llegue en tangencial, y luego que llegue en un canal, en una rendija muy estrecha o no tan estrecha, ¿no? Como ven, todas esas cosas afectan el proceso, ¿no? Y entonces normalmente es por eso que hacemos como ese enfoque práctico, ¿no? Directamente hablando, yo tendría que modelar todo eso y lo quisiera hacer muy seriamente, ¿no? Y entonces, si estos son los tiempos, con esos tiempos yo puedo calcular la velocidad de secado, ¿no? A partir de la curva de secado. Pero literalmente, como ven, aquí lo voy a hacer así como está, no lo voy a ir tecleando paso a paso. Pues simplemente de los datos, yo sé que tengo 0.67 kilos y que mi área aparente de contacto es de 0.02, estos 200 centímetros cuadrados, metros cuadrados, ¿no? Y mi humedad respecto al tiempo, entonces al tiempo 0 tengo 5.6, al tiempo 10 tengo 4.8 y así, ¿no? Entonces, como ven, esta misma tabla, pues aquí, ¿no? Solo en forma de matemática. Y eso, literalmente lo puedo trazar con matemática, ¿no? ¿Sí? Pues como ven, es en principio una curva como la que ponía acá arriba, como esta. La humedad respecto al tiempo. Pues la humedad respecto al tiempo me da esto. Aquí aparentemente hay una parte, como ven, más o menos lineal, y luego es una curva rara, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quieren trazarlo? ¿O solo lo explico? Digo esto porque en principio es nuestra última sesión, creo, ¿no? Ya el martes es el examen. Sí. Pues si podría copiar los datos de la tabla, nada más para... Vale. Te los pongo ahí para que lo hagan rápido. Sí, por favor. Pero ya está, ¿no? Gracias.
Pues, esta historia en realidad es algo relativamente común en nuestra área, en el sentido de que con frecuencia tenemos datos experimentales a los que queremos calcularle la derivada. Literalmente aquí la velocidad tiene que ver con calcularle la derivada a esto, ¿no? Y yo puedo calcular la derivada haciendo una aproximación finita, una diferencia entre los puntos, ¿no? Si hago eso, como los datos, cada par de datos tiene ruido, entonces mi derivada va a tener mucho ruido. Pues normalmente no es una muy buena idea hacerlo así como directamente, ¿no? A menos que los datos tengan muy poco error. Pero si los datos tienen error, como hacen diferencia de todos con error, la derivada tiene mucho error, ¿no? ¿Ya le salió la figura? Sí, Sí, ya. Ok. Pues como ven, se ve como raro, ¿no? Podríamos, como está puesto ahí, borre yo. Esa combinación de teclas que no sé cuál es, que de repente hace que borre todo. Voy a abrir el archivo otra vez. Ya no guardé lo del el bulbo húmedo, pero ahí los tiene, ¿no? No, pero eso estaba en el otro archivo. Entonces es este, en realidad. Lo guardé. Bueno, lo borré sin querer. Lo borré y lo guardé, no sé, en un solo caso, en un par de teclazos. O sea, por ejemplo, podríamos interpolar, hicimos la figura, ¿no? Podemos interpolar, ¿dónde está esta cosa? Em, los datos y ver qué tal se ajustan. Pues, por ejemplo, si lo mandamos así directamente con un spline, por ejemplo, el spline intenta pasar sobre todos los puntos y entonces al final nos va a hacer más o menos lo mismo que si hubiéramos hecho las diferencias. No nos va a dar una muy buena estimación de la derivada. Esto es porque podríamos estar queriendo ser muy celosos de que esto efectivamente es sacar, digamos, la información de los puntos y querer pasar encima de todos los puntos. Eso en general no es buena idea, ¿no? Si yo saco las derivadas, me van a salir todas muy locas, ¿no? Que es lo que hice aquí, un poco para ver cómo se verían con eso. Entonces, como ven, aquí hay muchísimo ruido, ¿no? Si hago simplemente las derivadas. No tiene cara de nada, ¿no? Lo que nosotros esperamos aquí es algo que tenga cara como de esto. Y esto definitivamente no lo es, ¿no? Entonces, puede ser una mejor idea en realidad buscar algún modelo. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo un modelo que es un exponencial y curiosamente el ajuste es bastante bueno. Aunque de entrada parecía que no, el ajuste es bastante razonable. Tengo un coeficiente de correlación de 0.998. Y entonces sobre esa curva puedo calcular efectivamente la R, ¿no? Entonces esto, no lo hagan, pues solo es un poco para ilustrar que saldría muy raro. Entonces, probablemente es mejor hacer un ajuste a alguna forma de curva, no a una serie de potencias, porque las series de potencias tienden a ser lo mismo, un poco, entre más grande la serie, más se aproximan a esto con un spline, o hacen cosas más locas, pero podría quedar algo así, ¿no? Entonces, esto suena razonable como una curva para ajustar mis datos experimentales. ¿Sí? Entonces, si quieren, cópienlo para ver que vean cómo podemos hacer esa correlación matemática.
Y me dicen. Ya, profesor. Cool. Lo que padre de matemáticas es que pueden sacarle todo este tipo de estimaciones, ¿no? Como ven, cuando ese valor es muy pequeñito, dice que el ajuste es bueno, ¿no? Entonces aquí aparentemente el ajuste es muy bueno. Las probabilidades de que sea una casualidad que el ajuste sea exponencial son muy pequeñas, ¿no? Y entonces, si utilizo esa correlación, pues ya puedo calcular fácilmente. Eso es lo que me salió ahí, ¿no? La 5.75 exponencial a la menos 0.019, que es el modelo que pusimos. La derivada es esta, y entonces puedo calcular la derivada, y es básicamente una línea recta, curiosamente. Profe, ¿le puede subir un poquito, por favor? ¿Ahí? ¿O dónde, Aline? Aquí, Sí, sí, Mar. ahí está bien. Un segundo. Ujú. Ya. Okay. Pero literalmente lo que hice fue aquí trazar la R contra X, ¿no? Y como ven, es básicamente una línea recta. Ese valor de 5.759 sale de ¿dónde? Del ajuste. Ah, ok. Ujú. Esos son los parámetros del ajuste porque yo lo puse así como tal, ¿no? Como un exponencial. Le vimos cara de esto a una exponencial, entonces, bueno, si esto es una caída exponencial, le digo, ajusta de forma no lineal, y ese es mi modelo, ¿no? Es una constante por el exponencial a la menos una constante por el tiempo. Busca A y B, y la variable es el tiempo, la variable X, digamos, es el tiempo. Eso es lo que hizo, ¿no? Entonces lo que me devuelve son esos parámetros, ¿no? Estos dos. ¿Y ese modelo normalmente tiene ese comportamiento exponencial? Este es un exponencial, es simplemente un exponencial decreciente, ¿no? Es un exponencial decreciente porque esta cara, ¿no? Podría haber sido otra figura, o sea, aquí podríamos, hay varias opciones, ¿no? Depende un poco de la forma de la curva. Podría ser que no sea tan bueno el ajuste exponencial y entonces podríamos probar una serie de potencias, por ejemplo, o una potencia, o una exponencial a una serie de potencias. En realidad solo es como hacer combinaciones, porque otra vez depende mucho del producto, ¿no? Que se comporte como eso, ¿no? No es, o sea, no es generalizable, ¿no? La mayoría van a tener cara cercana a una exponencial, pero que tengan cara cercana no significa que sea necesariamente exponencial, ¿no? ¿Sí? Y Sí, el profe, asunto gracias. exponencial, ¿por qué? Pues porque tiene que ver con la transferencia de masa, ¿no? Ahora vamos un poco hacia allá. Entonces, con esta ecuación yo podría hacer lo que quiera, ¿no? Puedo integrar basado en esto para calcular un nuevo tiempo, ¿no? O sea, esto es, solo tengo que poner R en función de X, la velocidad, que es esto, e integrar, ¿no? En este caso es una línea recta, entonces sería muy fácil, ¿no? Solo es un poco para explicarles la idea, ¿no? Esto es lo que se ha puesto acá, ¿no? Como aquí hay muchos textitos que probablemente no son tan útiles para la explicación. Al final yo puedo dejarlo como esto, ¿no? Solo tengo que integrar
alguna expresión de la R, en este caso está puesto como una línea recta, R contra X. Aquí ajuste, por ejemplo, solo una línea recta entre los extremos de esta línea recta, porque era una línea recta, ¿no? Para que me diera una ecuación. La ecuación que me dio esta, que es R, entonces, e integro entre lo que yo quiera, ¿no? Y entonces integro, multiplico por la masa y el área. Esta masa y área podrían ser diferentes. Lo que necesitaría para que funcionara el cálculo es que la forma de contacto fuera la misma. Y eso es en realidad lo que complica, ¿no? Digamos, si yo hubiera hecho esa determinación en una charolita con ciertas dimensiones, con el aire pasando a cierta velocidad encima de ellos, quiero secar más. Para secar más, lo que tendría que hacer es como ponerlas como apiladas y asegurarme que el aire hiciera exactamente lo mismo para que el cálculo funcionara. Porque si en lugar de hacerlas en la misma geometría, dijera, bueno, entonces ahora uso una charola más grande, en realidad ya no estoy haciendo el mismo sistema y tendría que volverlo a determinar experimentalmente o calcularlo. Pues como ven, aquí siempre está ese asunto, ¿no? O sea, si quiero ponerme en serio, necesito ponerle mucho más cálculo para predecir un poco cómo tengo que construir mi secador, pero como al final siempre más bien compramos secadores en lugar de diseñarlos, normalmente lo único que haría sería hacer como estimaciones en la geometría del secador y luego asegurarme de que los flujos, las condiciones de flujo y de forma de contacto se mantengan para que mi determinación experimental de R se mantenga, ¿no? ¿Sí? Entonces, la limitante es que esa R va a depender de todas las condiciones experimentales, un poco como en extracción sólido-líquido, ¿recuerdan? Que la R que teníamos era dependiente no solo del equilibrio, sino también de la forma de contacto y las condiciones de operación. Aquí es básicamente la misma idea, ¿no? Esa R se va a aplicar solo si mantengo todo eso constante. Si no, tendré que volverlo a hacer experimentalmente. Básicamente la misma idea. ¿Sí? Y entonces el cálculo es muy simple. Así, ¿no? Solo integro, multiplico por esto que podrá ser diferente, pero tendrá que satisfacer que la geometría se mantenga. Si no, no va a funcionar el cálculo. Pero es todo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, solo para cerrar un poco esto, y que no se vean sin eso, sin una idea de eso, pues, de los secadores, que sería como empezar a ponernos más serios en los cálculos, es, si yo pienso en un secador, cuando lo que tengo que hacer es proporcionarle calor, la energía al líquido para que se evapore, pues entonces lo puedo proporcionar de más de una forma, ¿no? Si yo lo pienso, por ejemplo, para un caso de un secador de charolas, y alimento gas entre charola y charola, este gas va a secar por diferentes mecanismos. El principal probablemente será la convección, que es lo que hemos discutido, ¿no? El gas entra en contacto con la humedad, le da la energía, la humedad pasa, cambia de fase y luego se sale, ¿no? Entonces tiene que ocurrir todo eso es básicamente convección, el contacto con el gas, ¿no? Pero este gas está caliente y si arriba hay una charola, el gas calienta la charola. No a la temperatura baja que tenemos aquí de saturación, sino a la temperatura del gas. Entonces, esta charola está muy caliente. Y como está muy caliente, pues entonces radia, ¿no? Literalmente calor. Y entonces el calor que reciben estos no solo viene de la convección, sino también puede venir de la radiación de la charola superior, por ejemplo. Pero además, si la charola está caliente abajo, esta charola, como está caliente, pues entonces transmitirá cierto calor por conducción al líquido. Entonces, como cuando quiero calcular más el proceso, tengo que ver estas contribuciones, todas las posibles contribuciones de entrada de energía a mi sólido, ¿no? Y luego entonces al interior del sólido, ver cómo está ocurriendo la transferencia de masa para entonces ir estimando todos los coeficientes. Pues como ven es bastante elaborado al final el asunto, ¿no? ¿Sí? Porque literalmente entonces lo que tengo que hacer es todas las contribuciones, ¿no? El calor de convección, el calor de conducción y el calor de radiación son todos los que me proporcionan el calor para el cambio de fase. Asumiendo que el calor de calentamiento es despreciable o que ya lo hice, ¿no? El calentamiento inicial. Normalmente es despreciable en realidad. Y entonces tendría que modelar todas estas partecitas, ¿no? Lo único que hemos
tocado de una forma muy superficial es la contribución de la conducción, ¿no? A través de esa idea del bulbo húmedo. ¿Recuerdan? Era básicamente esta ecuación que pusimos U igual a N lambda. Pero faltan esas contribuciones. Y entonces tendríamos que hacerlas. Entonces, es relativamente complicado, ¿no? Cuando pienso en los secadores, en la geometría de los secadores se comportan, ya sea que lo hagamos de forma continua, de forma lote, de una forma relativamente parecida, ¿no? Si, por ejemplo, lo hacemos en un secador continuo, respecto a la posición, normalmente alimentaríamos encontrados, ¿no? En contracorriente, por las razones que ya discutimos en el curso, ¿no? Se aprovecha mejor todo el gradiente. Y entonces el gas, esperemos que cayera a su temperatura, conforme se va modificando, y que el sólido fuera subiendo su temperatura, inicialmente, solo hasta la temperatura a la que alcanza la saturación con el gas, y entonces ahí se mantiene básicamente constante, y así sale, o eventualmente se empieza, ¿no? Se empieza a quemar el sólido, digamos. Pero esta curva, o relativo común, aunque la forma específica dependerá de la forma de contacto, ¿no? Y las condiciones de operación. Si lo pongo respecto al tiempo, la historia es básicamente la misma. O sea, si pongo gas a secar, pues entonces ese gas estará humidificándose y enfriándose, mientras que el sólido que está en contacto tendrá que calentarse un poco, luego mantenerse igual, y si lo dejo mucho tiempo, pues entonces empezará a subir su temperatura porque ya perdió toda la humedad que podía evaporar y entonces se va a empezar a quemar, ¿no? ¿Sí? Solo para ilustrar rápidamente eso, si yo quisiera hacer un modelo, más o menos al estilo de lo que hicimos en el curso, y diría, bueno, pues tengo cierta masa del sólido, la acumulación de humedad en mi sólido tendrá que ser igual a lo que se transfiera hacia el gas, como las ecuaciones de absorción que teníamos, ¿no? Esta es básicamente una ecuación como la de absorción. Y en el gas, la historia será de este estilo. Yo puedo suponer que el gas lo meto y lo saco muy rápido, entonces que la acumulación no es muy importante. Y entonces lo único que tengo que ver es la humedad de entrada, la humedad de salida y la entrada de humedad a partir de la otra fase, ¿no? Esto de la humedad de salida va a ser la suma de lo que entró con el gas y lo que agarró del líquido. Y el calor, parecido, ¿no? Si solo pongo la convección asumiendo que el proceso sea solamente adiabático, sería del estilo. Y como hemos hecho antes, pues entonces puedo jugar con las ecuaciones, introduzco el coeficiente de transferencia más, el área de transferencia, el gradiente, acomodo como números de unidades de transferencia y el gradiente, la velocidad, que es, como ven, es una ecuación prácticamente como la de absorción. Y si integro eso, al final, si x asterisco es más o menos constante, esto me dará una exponencial. Y eso es un poco la explicación de por qué casi siempre que vemos estos datos tienen cara de exponenciales, ¿no? Porque es algo muy cercano a esto. Pues las variaciones son como variaciones alrededor de un exponencial que tienen que ver mucho con cómo sea el sistema, pero son generalmente variaciones alrededor de un exponencial, ¿no? Y ya, o sea, de ahí podría calcular, resolver para la humedad de salida, cómo varía con respecto al tiempo, por ejemplo, y entonces sería un aumento exponencial, ¿no? Desde el punto de vista del gas. Y ya, en realidad solo quería un poco como ilustrar por dónde iniciaríamos el cálculo de este tipo de procesos, porque en realidad tendríamos que precisar un poco más la transferencia de masa en el sólido, ¿no? Pero esto explica un poco por qué casi siempre tienen cara de exponenciales. ¿Sí? Yo no preguntaré gran cosa de secado, pero probablemente que al iniciar ese probablemente le pregunten un poco más, ¿no? Pero serán, en general, lo que preguntan, lo vemos desde este punto de vista simple, ¿no? ¿Sí? Y pues entonces, básicamente hemos acabado el curso y el martes haremos el examen. Y entonces espero que se hayan divertido en el curso y que hayan sentido provechoso este tiempo. ¿Vale? Muchas Entonces, nos gracias. vemos Claro, profesor. Muchas gracias, Gracias, profesor. profe. Muchas Muchas gracias, profesor. profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. a ustedes.
Nos vemos el martes entonces a las 2:30, ¿no? Para el examen. ¿Vale? Vale, profesor. Excelente. Muchas gracias, profesor, profe, está bien. claro que sí. Profe, Nos nos va a vemos, subir esta bonito grabación, fin. ¿verdad? ¿Perdón? Nos va a subir esta grabación. La de este Sí, sí, claro. Por fin. Gracias, Sí, profe. sí. Dale. Cuídense. Bye. Gracias, profe. Hasta Igualmente, luego, gracias, profesor, profe. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profesor. Hasta luego. Profe, Sí. ¿las preguntas las va a subir el fin de semana? Espero que entre hoy y mañana. Ok, gracias. Nada.